¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista de la semana, este espacio de actualidad de Telearacena, en el que en una semana como la que estamos viviendo, en la que estamos celebrando los actos que se organizan pues, en toda nuestra geografía nacional y mundial también, en torno al Día Internacional de la Igualdad LGTBI, pues no podíamos dejar pasar este tema, más aún cuando este año hay una implicación mucho más notable a nivel institucional, especialmente pues con el tema del LGTBI. Un camino que en Aracena, desde ese nivel, desde el institucional, se iniciaba muy recientemente, podemos decir que el pasado año, aunque bueno, hay mucho de coeducación y hay mucho de otra manera de tratar estos temas, menos visibles, menos públicos, pero que sí se viene haciendo pues desde hace muchos años en Aracena, sobre todo a nivel educativo. Vamos a hablar de este Día Internacional de la Igualdad LGTBI, justo en la víspera, en este jueves día 27, mañana celebramos este día a nivel mundial, como decimos, hay actividades y movimientos cada vez más fuera de ese día, a lo largo de toda la semana, pues en todas partes, y también aquí en Aracena este año los estamos teniendo, estamos viviendo esas actividades. Para poder abordar este tema y poder crear también un poco de tertulia, de coloquio sobre cuál es la situación, ¿no?, en torno a la diversidad y a la diversidad sexual, ¿no? Queremos precisamente plantear esta tertulia pues desde ahí, desde esa vertiente, ¿no? ¿Cuál es el derecho a la diversidad? ¿Cuál es la situación que hay en torno al derecho a la diversidad sexual? Nos acompañan, pues yo creo que un poco las tres patas de lo que se va a hacer aquí en Aracena en torno a este día y a este tema. María Ángeles Domínguez, concejala de Igualdad y de Bienestar Social de nuestro ayuntamiento. Bienvenida. Buenas noches, Loli. Bueno, Raúl Rodríguez, de la Fundación Triángulo, de nuevo te recibimos aquí y bueno, es un placer tenerte un año más. Muchas gracias. Y que mantengas ese vínculo con Aracena, que ahora nos contarás de dónde viene. Bienvenido de nuevo y bueno, una cara nueva sí tenemos en esta tertulia, que es la de Ana Calero, psicóloga y terapeuta familiar y también implicada en estos temas de la diversidad sexual. Seguro que nuestros jóvenes especialmente te conocen más. Ana, bienvenida también. Gracias. Bueno, pues vamos a hablar un poco, ya no solo de todas las actividades que tenemos, sino también crear un poco de coloquio, de debate, ¿no?, y mover conciencias en torno al derecho a la diversidad sexual, ¿no? Y para eso tenemos aquí a dos expertos, María Ángeles, que te has venido bien acompañada para esta tertulia. Sí que me gustaría arrancar diciendo pues, que el Ayuntamiento está teniendo, desde el año pasado especialmente, una implicación mucho más contundente, más pública también, ¿no?, que es quizás lo que le faltaba, ¿no?, el hacer más pública esta implicación con esta temática, ¿no? Efectivamente, como tú bien dices, llevamos tiempo trabajando, porque todos los temas de coeducación que se han hecho desde el centro de la mujer, pues siempre incidimos en ese sentido, ¿no?, en la diversidad y en la igualdad entre todos, sean sexuales, sean de hombres, mujeres, como se lidera en este caso. Entonces, pues desde el Ayuntamiento, la administración más cercana a nuestra ciudadanía, pues hemos hecho una programación. No celebramos nada, sino el tema es de reconocer, ya que Aracena tiene una mentalidad abierta, entonces pues todos nos conocemos, somos un pueblito que nos conocemos todo el mundo y todos nos aceptamos. Y si hay que celebrar algo, es eso, la aceptación que tenemos entre todos. Y de ahí un poco pues el reconocimiento a todo este trabajo que se ha estado haciendo, y así pues hemos hecho una serie de actividades con distintos públicos y edades. Entonces pues esperemos que de hecho la programación ha funcionado muy bien, ¿no? En el día de ayer el teatro de calle que tuvimos por la noche, y después con las actividades del aula de verano. Bueno, habéis querido llevar, yo creo que esto también se hizo el año pasado, recuerdo
creo que fue una acción en concreto muy visual también, ¿no? El cómo se llevó a la aula de verano la celebración del Día Internacional LGTBI, pintando los troncos de los árboles con la bandera arcoíris, ¿no? de los árboles del polideportivo. Fue esa la actividad que se hizo con el aula de verano también. Porque de todas maneras los chicos y chicas que hay en el aula de verano tienen esa formación pedagógica y educativa, entonces aprovechamos en ese sentido. Hacen los cuentacuentos y después se hace una actividad singular para conmemorar el que estamos en ese día, ¿no? Y darle una visión, en este caso, muy colorida. ¿Sí? Y en cuanto al teatro, creo que también otra institución se sumó en el apoyo, ¿no? Que fue la Diputación, ¿no? Que creo que es quien traía esa representación tan peculiar, ¿no? Que vimos de Romeo y Julieta, pues cambiando, invirtiendo esos papeles, ¿no? Este año hemos tenido esa suerte, ya que empezamos a elaborar estas programaciones, pues le pedimos un apoyo a la Diputación y efectivamente nos han traído a Mari Liendre, que es un colectivo que ya está bastante reconocido, son de Punta Umbrías y la verdad es que es una forma de animar y de abrirle la mente a las personas, ¿no? Que pasan por... Además un nombre muy bonito el que le dan al proyecto, que reconoce y cambia. Y la obra era Romea y Julieto. Romeo y Julieto. Te hace mover. Bueno, sí, es un poco una manera de cambiar, ¿no? Los esquemas un poquito, de pararnos un poquito a decir, a ver, hay que dar ese giro, ¿no? Esa apertura también, ¿no? Bueno, pues además de eso, bueno, esta tertulia también está enmarcada dentro de este programa de actividades que se organiza desde el área de igualdad. Y bueno, mañana un día mucho más institucional, ¿no? En el que imagino que estará también presente Raúl, no sé si también o alguien de Triángulo, ¿no? El año pasado esa fue la primera toma de contacto, ¿no? Recordamos como Triángulo se puso en contacto con el ayuntamiento, vamos a conmemorar este día, en fin, y hubo una buena respuesta. Ese día nos pusimos en contacto para que Raúl hiciera acto de presencia y entonces teníamos muchos planes, ¿verdad? Para el tema de... Entonces pues esperemos que a lo largo del tiempo siempre nos dé frutos, ¿no? El tema de crear algún tipo de colectivo cercano, o bien a nivel local o bien a nivel sierra, entonces para que entre todos podamos elaborar este tipo de actividades, ¿no? Y después Ana, pues eso, yo desde aquí agradecerle que han hecho una gran labor con los chicos y chicas del instituto, entonces pues era una persona muy cercana, entonces pues le abrimos las puertas para el tema de esta noche de la tertulia, ¿no? Bueno, Ana nos va a contar un poco cómo se ha trabajado desde la coeducación en este tema, pero antes sí, yo creo, María Ángeles, vamos a aprovechar, aunque después lo recordaremos, mañana sí es un acto público participativo al que pueden asistir pues todos los vecinos de Aracena a las 12 del mediodía en la puerta del ayuntamiento, y después otra cosa que también nos encantó el año pasado, no sé si repetimos, creo que sí, este año, la iluminación, que sorprendió mucho, la iluminación del edificio del ayuntamiento con los colores del arco iris el año pasado, ¿no? ¿Se va a repetir? Efectivamente, sí. Mañana como un día simbólico, pues hacemos la concentración en la puerta del ayuntamiento, expondremos la bandera arco iris y leeremos el manifiesto, ¿no? Y después por la noche, con la ayuda de los técnicos municipales, los electricistas en este caso, pues nos han confeccionado el alumbrado arcoíris del edificio del ayuntamiento, que la verdad que fue algo muy impactante y muy bonito, ¿no? Yo creo que impactó, hubo mucho comentario en redes sociales, ¿qué ha pasado? Exactamente. ¿Por qué está el ayuntamiento con estos colores? Rápidamente la gente además vinculó, porque bueno, está tan presente además el tema cada vez más en los medios de comunicación. Bueno, ya esta semana prácticamente todos los informativos han abierto con algún acto relacionado, ¿no? con esta conmemoración. Ha llegado, yo no sé cuál es la perspectiva desde Triángulo, ha llegado tarde, quizás a España, pues un poco la apertura en la reivindicación de la igualdad LGTBI, pero sí que yo creo que ha llegado fuerte, ¿no? Ha llegado con fuerza y con un poco de empuje, ¿no? de la ciudadanía, ¿no? Sí, fíjate, este año que celebramos el 50 aniversario de Stonewall. Stonewall fue cuando empezó la primera marcha por los derechos LGBT, de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Empezó en Nueva York, por una serie de circunstancias, en un bar, ocurrieron una serie de
despropósitos policiales, ¿no? Y la población LGBT, sobre todo la trans, ¿no? se hartó y dijo hasta aquí, ¿no? Eso se sucedió con una serie de manifestaciones los días siguientes tras unas detenciones bastante injustas, ¿no? Y a partir de ahí se generó un pozo que ya venía anteriormente, ¿no? Siempre que precipitan las cosas parece como que había empezado ahí, no, venía ya de muchos años. Pero claro, en España en el año 69 estábamos donde estábamos, ¿no? Una dictadura que no acabó hasta el año 75, y la primera manifestación en España es en Barcelona en el año 77, ¿no? Han pasado 40 y pico años de ese proceso. Es verdad, como dices, que llegamos algo más tarde, pero es verdad que España se ha puesto a la cabeza absoluta en el tema de políticas LGTBI, ¿no? El que estemos haciendo política municipal y en zonas rurales, ¿no? Dice mucho de a dónde estamos llegando. Es decir, estamos intentando entre todos y todas, en este caso las administraciones públicas, lo cual se agradece, llegar hasta el último rincón del país, ¿no? Y no es que Aracena sea el último rincón del país, no, es que es un rincón más, ¿no? Pero que hay que cuidar también, ¿no? Pero vemos como constantemente muchas de las cosas se concentran en las grandes ciudades, Madrid, Sevilla, Barcelona y tal, ¿no? Y a veces se abandona, ¿no? por otras instituciones, ¿no? Se abandona un poco lo rural cuando es tan importante. Y además hay un elemento en el tema LGBT que está muy descrito desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es la migración interior, ¿no? La gente que migra, ¿no? Desde sus pueblos, pues porque no encuentra suficiente espacio de libertad, no siente un suficiente espacio de libertad con el que expresarse y comunicarse con sus conciudadanos, y se va a ciudades en las que es más anónimo. No necesariamente más feliz, porque efectivamente se va por una razón por la que no se debería ir, no se va porque quiera un trabajo diferente, no unas oportunidades diferentes, no se va para poder tener mayor expresión de su orientación sexual o de su identidad de género, ¿no? Cuando con algunas acciones, ¿no? Como las que se están haciendo esta semana en Aracena, se le puede dar esa voz a la ciudadanía y decirle, no hace falta, ¿no? Aquí te queremos como eres, claro, ¿no? En esta ciudad te queremos como eres, ¿no? Y eso es muy bonito, ¿no? De todas maneras, también te digo, hemos vivido un año muy complejo. Muy complejo, eso ¿no? te iba a comentar, el hecho de que se tome, digamos, desde la política esta reivindicación y esta lucha, ¿no? por la igualdad, también tiene esa parte contraproducente, ¿no? Precisamente en ese sentido que lo estás diciendo, pues estamos viendo los movimientos totalmente opuestos, pues precisamente pues desde la vertiente política, ¿no? Claro. O sea, beneficia, pero por otro lado encuentra también la parte negativa, ¿no? El problema es que estamos llegando a tanta gente, ¿no? Y tan contundente, y el mensaje es tan enriquecedor para las personas y tan igualitario, que hay un grupo pequeño, ¿no? Repleto de privilegios, que ve cómo se le van cayendo todos, ¿no? Uno tras otro, ¿no? A los hombres, En fin, llega un momento en el que dicen, tenemos que hacer algo, que se nos escapa de las manos, no controlamos ya la población, ¿no? Entonces, bueno, pues este año, yo la verdad, llevo muchos años en el activismo LGTBI, no pensaba que iba a haber lo que he visto en los últimos 9 meses prácticamente, ¿no? Pero lo hemos visto y está ahí, no se puede mirar para otro lado, ¿no? ¿Existían? ¿Es nuevo? No es nuevo. Es decir, había un porcentaje de la población que sabíamos que era muy recalcitrante, ¿no? En el tema, ¿no? Muy metida en sí con este tema, y que le costaba mucho avanzar. Pero no nos olvidemos que sigue siendo una parte muy minoritaria. Incluso la gente que vota extrema derecha, ¿no? Mucha de la parte que vota extrema derecha la vota a lo mejor por algo que le interesa de tal, pero no por todos los temas que van sacando continuamente, ¿no? Estamos siendo utilizados, es obvio, ¿no? Que la población LGTBI y las mujeres, ¿no? Los dos grupos, y los inmigrantes y las migrantes, ¿no? Estamos siendo los 3 grupos, ¿no? Utilizados constantemente, ¿no? para enfrentarnos al resto de la población, ¿no? Ya sabemos que lo más fácil, ¿no? para generar grupo es generar odio, ¿no?
y eso muchas veces genera grupo en negativo, ¿no? Y es lo que está haciendo Vox y sus acompañantes, ¿no? Intentar generar odio con toda la población. Yo, sinceramente, que soy un posibilista, ¿no? Acérrimo, creo que no lo van a conseguir, que es una gota en el océano, y que la gente se va a dar cuenta, ¿no? que enfadado se vive muy infeliz, ¿no? y que enfadarte con tus hermanos, tus madres, tus abuelas, ¿no? tus tíos, ¿no? Es francamente darse de chocazos contra tu propia familia, ¿no? Cuando al final, cuando lo reflexionas, dices, bueno, ¿y si mi tío es gay? ¿A mí qué me importa? Si él es feliz y yo le quiero un montón. Si mi hermana es lesbiana, ¿no? Pues fantástico, si no pasa nada. Entonces esta gente, ¿no? está todo el rato sacando cosas como que malo es ser X, Y o Y, ¿no? Cuando no hay ningún... entonces esa gente que a lo mejor en un momento dado flirtea con ese pensamiento, ¿no? por el machaque continuo que se nos dan desde algunos medios, llega un momento que dice, no, mira, tú lo que estás haciendo es intentarme confrontar, ¿no? con mi propia familia y no te lo voy a permitir. Y vuelve a donde nunca tenía que haber Claro, salido. y sobre todo el dar pasos atrás, ¿no? Cuando tanto se ha conseguido en los últimos años, ¿no? Pues sobre todo en eso, en la apertura, ¿no? de la ciudadanía general, ¿no? Pues en ver con total naturalidad pues esos modelos, diferentes modelos de familia. Se ha avanzado mucho en leyes, se ha avanzado tanto que es como impensable, ¿no? esa vuelta atrás en el pensamiento, ¿no? Fíjate, si es que en el año 2005, es decir, hace 14 años, antes de que Zapatero aprobara la ley, antes de que saliera el borrador, el Consejo, el CIS, ¿no? El Consejo de Investigaciones Sociológicas, o lo que sea de Investigaciones Sociológicas, no me acuerdo qué es la C, en una encuesta que hizo en el 2003, ¿no? salía que el 60 y tantos % de la población española, ¿no? estaba a favor del matrimonio. El matrimonio no es simplemente un reflejo, no hay que tomarlo por la parte, ¿no? es un reflejo de la aceptación que tenía ya la población LGTBI en nuestra ciudadanía, ¿no? Cuando se propone la norma por Zapatero, aumenta al 70%, y cuando se aprueba llega al 90%, ¿no? Es decir, llevamos 14 años con una España que no se ha roto, y se dijo que se iba a romper por el matrimonio. Recordémoslo, porque se dijo que España se iba a romper y la familia se rompía porque se iba a aprobar el matrimonio. Bueno, ahí está la familia española, las familias españolas, si se me permite más correctamente, que no solo no se ha roto, sino se ha reforzado. Aquello que ocurrió, ¿no? se ha intentado traer ahora de nuevo, ¿no? anacrónicamente, porque es que ya es anacrónico, 14 años más tarde, volver a replantear, ¿no? que el matrimonio hay que modificarlo, no modificarlo. Bueno, es algo que yo creo que solo se plantea el 1% del 1% que dirige ese partido, ¿no? Bueno, pues muy bien, que con su pan se lo coman, y ya le irá diciendo a la ciudadanía, ¿no? cuando se le pasan algunos cabreos, ¿no? A través del voto le irá diciendo poco a poco que Dios muy buenas. Lo vimos en las andaluzas, que tuvieron un voto, lo hemos visto en las municipales, que han tenido pues como en la mitad de votos, y eso dice mucho de su discurso, ¿no? Hay un dato que no tenemos, porque quizás no hemos pensado en buscarlo, ¿no? Pero que se me ocurre un poco al hilo de lo que nos está contando Raúl, y es que desde que se aprobó esa ley, ¿cuántos matrimonios se han hecho? Aquí, por ejemplo, en Aracena, probablemente muchos matrimonios. En estos años, muchísimos matrimonios. O sea, que esta realidad es nuestra, esta realidad es cercana, y aquí se vive pues con esa naturalidad de que nada se rompe, nada se cae, ni nada se pierde, al contrario, se gana, ¿no? Matrimonios normalizados, y familias normalizadas, ¿no? Bueno, pues eso lo hemos vivido en nuestro ayuntamiento, que es un ayuntamiento, como vemos, bueno, también abierto, ¿no? a la diversidad. Y bueno, también me gustaría saber, y ya que tenemos a Ana aquí, que ha estado en contacto con los jóvenes, porque al final estamos en un presente, pero hay que ver
por dónde va a ir el futuro, ¿no? Y cómo están nuestros jóvenes preparados, ¿no? para ese futuro, cómo ven los jóvenes pues un poco el movimiento LGTBI, la realidad de la diversidad sexual, cómo la viven, cómo la ven y con qué panorama te encuentras cuando llegas a un centro como el Instituto San Blas y te diriges a alumnos pues de 15 años, de 16 años, ¿no? Ana. La realidad con la que yo me he encontrado ha sido una apertura increíble de todos los menores. Fue un acogimiento que se hizo bastante positivo al curso. Ellos incluso hicieron las conclusiones de cuando terminamos, que fue la verdad que muy integrador. Lo que sí me encuentro es que todavía no saben diferenciar bien entre la diversidad sexual, lo que significa la diversidad sexual, porque la relacionan al sexo. Ellos están muy de acuerdo y participan en el colectivo y en las manifestaciones LGTBI, pero no saben ciertamente diferenciar lo que cuando ya se le pone un concepto, una definición, que es la diversidad sexual. Tú le preguntas qué es la diversidad sexual y el 90% de los alumnos te lo relacionan con sexo exclusivamente. Uh-huh. Entonces ahí es donde están estos cursos tan positivos y tan que creo que les viene estupendamente para su desarrollo, para saber ellos mismos, para pensar y para tomar un tiempo de reflexión, que es lo que yo les quería transmitir también en el curso. No solamente darles las definiciones de todos los conceptos de identidad de género, de expresión de género, de todo esto, de transexuales, lesbianas, gays, sino que ellos mismos se pararan a pensar y reflexionar para poder luego expresar. Uh-huh. Porque aquí en la sociedad actual que tenemos ahora no nos dejan pensar. Es todo un corre, y uh-huh. te digo, y son todas las influencias de todos los medios tanto de comunicación, uh-huh. como en la sociedad, como en los partidos políticos. Entonces crean quizás unos estereotipos que no son, y crean barreras, muchas uh-huh. barreras. ¿En qué sentido les orientas tú, Ana? Porque bueno, además estamos hablando de los jóvenes, de cómo los jóvenes no tienen claros los conceptos, pero seguro que esto también llega a los adultos y bueno, muchos de nosotros pues no tenemos claros esos conceptos. Cuando hablamos de diversidad sexual, ¿a qué nos referimos? Y digamos que dónde hay que tener esa apertura, ¿no? Y dónde tiene que existir ese derecho que garantice pues a esas personas, ¿no? Con esa diversidad, pues todos sus derechos, valga la redundancia. Bueno, lo primero que yo creo que hay que hacer es, tanto en la familia como en el instituto, sino hacer una coeducación, uh-huh. que es que muchas veces está con el tabú, no se puede hablar de eso. Entonces ahí es cuando vienen las barreras y los límites que nos imponemos. Entonces yo desde los cursos lo que hago es también, además de dar las definiciones, es que ellos eso reflexionen y empiecen a crear y a sentir, sobre todo. Porque lo primero que tenemos que hacer nosotros es sentirnos a nivel emocional y luego ya poder expresarlo. Entonces los alumnos sí que es cierto que ya se quedaron un poco más claros, les llevé diferentes actividades y pudieron crear como su propio yo, ¿no? Como su propio yo, es decir, me siento así, que es la identidad de género, pero lo expreso de tal manera, que es la expresión de género, pero me gusta tal persona, que es la orientación sexual. Entonces lo pudieron poner un poco más esquematizado. Así yo creo que pueden empezar un poco a desarrollarse y a quizás a interaccionar un poco más con este colectivo de una forma más interna. Uh-huh. Muchos padres se preguntarán ¿qué se pretende con esto? O sea, realmente se pretende descubrir, o sea, que los chavales se descubran a sí mismos, como estás diciendo, o sacar de donde no hay. O sea, probablemente hay un poco de prejuicio en los padres, en el sentido de decir, ¿qué se les está diciendo a nuestros hijos? O sea, ¿de qué forma se les está orientando? Creo que es buen momento para aclararlo, ¿no? Porque tú has estado en contacto con ellos, o sea, que se sepa realmente, ¿no? Qué bien les hace a los chavales no esto, es ¿no? conocer, simplemente. Uh-huh. Si se habla de algo, no va a provocar que pase. No va a provocar que pase, igual que cuando se habla de las relaciones afectivas sexuales, a otro nivel que no sea el preventivo, no significa que estás incitando a esos menores a que tengan relaciones sexuales.
sino lo estás incitando a que piensen a cómo quieren tener esas relaciones sexuales para no caer en situaciones conflictivas y que no quieren o que no desean tener. Entonces esto es lo mismo al final, es darle el conocimiento para que ellos se puedan desarrollar, y que es que la sexualidad es diferente en cada etapa y de nuestro ciclo vital. Entonces no es lo mismo lo que sentimos y lo que vivimos a los 5 años que lo que sentimos y vivimos a los 18, porque están nuestras experiencias y están nuestras expresiones. Entonces, bueno, pues está bien siempre que alguien te pueda guiar un poco en función, no de lo que tú quieras, o por ejemplo yo cuando doy un taller de lo que yo quiero que piensen, sino simplemente ofrecerles las alternativas y que ellos sean luego conscientes y que puedan hacer como un pensamiento crítico de lo que realmente son y quieren llegar a ser. Ya está, no se les incita absolutamente a nada. Y además, sobre todo, lo que se les incita, sí es cierto, es al respeto. En los talleres sí que es cierto que hablamos mucho de respeto. Al uno, al otro y a la expresión. Entonces, siempre por eso, primero nos tenemos que respetar a nosotros mismos, saber lo que queremos, para luego cuando nos venga alguien diferente, que se le llama, que yo no estoy de acuerdo, ¿vale? En esta sociedad se le llama diferente, no tengan miedo. O sea, es que el miedo es algo, una emoción que tenemos siempre por detrás, que es como, si tú no haces lo mismo que yo, si no piensas lo mismo que yo, si no interactúas igual que yo, pues te voy a tachar, te voy a rechazar. Entonces eso sí que se le incita desde los cursos, a no tener esa actitud hacia los demás, sino que sea enriquecedora. Todo el mundo nos tenemos que enriquecer de todo el mundo, y todo el mundo somos iguales, y de ahí la diversidad sexual, quitar esa diferente, porque no es real. Muy interesante lo que nos acaba de contar Ana, sobre todo para un poco aclarar, ¿no? Porque yo creo que esas dudas todavía existen, ¿no? Y esos prejuicios todavía existen quizás menos en los jóvenes, más en los adultos, y claro, desde los padres probablemente vaya un poco de ponerse un poco con las uñas fuera, en alerta, cuando se les dice, bueno, pues van a dar en el instituto una charla sobre diversidad sexual. Yo creo, Raúl, que esto te suena, ¿no? Sí, o sea, sí. el que haya ya una reacción de decir, a ver, ¿qué les van a contar a nuestros hijos? O sea, ¿por qué? Sobre la diversidad sexual, ¿en qué sentido, no? Todavía hay eso, ¿no? Y es muy interesante el cómo nos lo has presentado, ¿no? Para aclararlo, ¿no? O sea, ¿qué te parece, Raúl? Sí, pero fíjate, Fundación Triángulo, que llevo con el programa educativo tantísimos años, cuando empezamos con ese programa educativo, era de un difícil entrar en los centros educativos tremendo, ¿no? Es decir, todas las reticencias, todo esto que estamos contando, ¿no? De los propios profesores, ¿no? ¿Qué le vas a contar a nuestros alumnos? ¿No? ¿Qué me van a decir los padres, las madres? ¿No? Todo era como un susto, ¿no? A cada minuto, ¿no? Eso ha ido cambiando con los tiempos de una forma vertiginosa, ¿no? Lo que decíamos antes del 90% es que se lleva a muchos sitios, es que a nosotros nos llaman de casi todos los centros de la provincia para que demos charlas, y son ya los profesores los que llaman, ¿no? No somos nosotros los que tenemos que llamar a la puerta. Antes era un dato. En 2006, me acuerdo perfectamente, mandamos una carta a todos los centros educativos de la provincia. Nos contestaron 0. Ahora nos contestan más del 50% de los centros. Y solo algunos con eso, igual los llaman, o sea, algunos quizás sí, hasta se interesen. de motu propio, sí. No, porque le ha dicho el otro, que tal, que... Bueno. Eso denota una preocupación por la educación de sus alumnos, ¿no? Que es de valorar en los y en las docentes. Es decir, están preocupadas por su desarrollo, por reducir la discriminación de parte de los alumnos, por reducir los casos de acoso escolar. Es decir, lo que hacemos no solo, como decía muy bien Ana, está apoyando ese desarrollo personal de cada uno, sino además les está reduciendo el sufrimiento a buena parte de la gente, ¿no? Es decir, lo que se sufre durante la edad adolescente, porque estás conociéndote a ti mismo y al lado tienes a un alguien, por decirlo sanamente, ¿no? Que te está
diciendo lo que tú todavía ni siquiera te has cuestionado y te lo dice de malas maneras, con insulto y tal, ¿no? Es muy duro, ¿no? Entonces, a veces el tener una mano amiga, que en primera instancia son los propios docentes, y luego pues entidades que vayamos ahí, ¿no? a ponerle rostro, ¿no? Ponerle rostro a la diversidad sexual, a la orientación sexual, a la identidad de género, es muy motivador, por decirlo de alguna manera, para los propios alumnos. Pero estoy hablando de alumnos LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, ¿no? Pero también para el resto. Es decir, el conocer, ¿no? Que su amigo o su amiga está encuadrado aquí, o sea, tiene darle una orientación forma, tiene esta sexual, orientación, ¿no? Sexual o esta identidad de género, también le ayuda a comprender a su propia amiga, ¿no? Le ayuda a participar, ¿no? de sus vivencias, ¿no? En el sentido, con participar, por si hay alguna mente oscura, ¿no? Estoy hablando de poder dialogar, ¿no? Sobre algo que ya ha conocido, que alguien le ha explicado en clase, ¿no? Y que además, como es un igual, le puede ayudar, ¿no? a transitar mejor por ese proceso que llamamos, que tiene ese nombre tan raro, que es salir del armario, ¿no? Que algún día conseguiremos que os salgamos todos del armario. Kafka le llamaba metamorfosis. Yo creo que es un nombre quizás más bonito, ¿no? Sí, sí. Puede ser una metamorfosis, que todos tenemos nuestra metamorfosis en la adolescencia. Claro. O sea, y esta es una más, ¿no? De esas metamorfosis, ¿no? Has nombrado algo también muy interesante, ¿no? Imagino que Ana también y María Ángeles están de acuerdo, ¿no? O sea, esto desde los centros se toma también conciencia de la importancia que tiene educar en este camino o ayudar en este camino a los adolescentes, porque hay muchos casos, un alto porcentaje probablemente de bullying, de acoso escolar relacionado con el problema o sea, con la identidad sexual en la adolescencia, ¿no? Entonces... Bueno, aquí en nuestro centro San Blas, la verdad es que hay que decir que lleva años trabajando el tema, ¿no? Y profundamente, ¿no? Siempre se ha preocupado mucho por el tema de orientación sexual, también de feminismo y de otros temas, ¿no? Pero en el tema LGBTI, ¿no? Lo ha hecho especialmente profundo y profuso, ¿no? en su dedicación. Sí, yo creo que hay una preocupación y es parte de su responsabilidad, ¿no? No vamos a decir que no, pero bueno, no todos los centros han tenido esa preocupación y desde hace tanto tiempo, ¿no? Entonces yo creo que es de agradecer por parte de las instituciones públicas, ¿no? Ayuntamiento, Consejería de Educación, etcétera, etcétera, ¿no? que se impliquen. María Ángeles, ¿cómo vemos desde la Concejalía de Igualdad pues todo este trabajo, ¿no? que se está haciendo un poco pues para que las bases sean otras, ¿no? Efectivamente, el ayuntamiento, y no quería yo enfocarla desde el área de igualdad o de bienestar social, yo creo que tiene que ser un tema transversal, ¿no? de todas las concejalías. Entonces, pero nosotros estamos ahí al pie del cañón y siempre pues prestando todas las ayudas posibles y sobre todo eso, siempre en pro de la tolerancia y la igualdad, ¿no? Bueno, esto ayuda a que la sociedad de Aracena sea mejor, y ese es el fin, ¿no? La convivencia en una sociedad más firme, ¿no? más segura también. Y algo que también dijo antes Raúl, que es muy interesante, ¿no? El afianzar también la demografía, que estas cosas están ahí detrás y yo creo que a los ayuntamientos les preocupa mucho, ¿no? O sea, que nadie se tenga que ir de Aracena y menos aún por una razón así, ¿no? O sea, que todos estemos aquí a gusto en nuestro pueblo con todas nuestras identidades, sean las que sean, ¿no? Eso también, el garantizar es un derecho, ¿no? Y ahí nos vamos a esa palabra clave, ¿no? Que es quizá la que más nos asusta, ¿no? La palabra derecho, ¿no? Hombre, de hecho, como tú estás comentando, ¿no? Aracena es un referente, ¿no? Pues gracias a la vida, pues en Aracena somos la población que menos población pierde, ¿no? Y la verdad yo creo que sí, que eso forma parte de la idiosincrasia de la ciudadanía de Aracena, ¿no? Somos un pueblo muy acogedor, es un pueblo totalmente tolerante y entonces pues recibimos pues el que quiera vivir con nosotros pues aquí está.
¿Cómo lo veis desde la capital, desde Huelva? Y bueno, Raúl, además tú eres coordinador regional, el responsable regional de la Fundación Triángulo, ¿no? Imagino que tendréis una percepción, ¿no? Porque cuando miráis a ámbitos rurales, la primera idea será, uff, qué difícil, vamos al ámbito rural, aquí hay que trabajar duro porque hay menos camino andado, ¿no? Pero nosotros desde Triángulo lo tenemos muy claro, ¿no? Desde hace tiempo ponemos más énfasis fuera de la capital, ¿no? Que dentro de la capital, ¿no? Y de hecho ahí están nuestros datos, ¿no? Básicamente el programa educativo, ¿no? Se hace fuera de Huelva capital, ¿no? Es mucho más trabajoso, lógicamente, ¿no? Porque se llega a menos población cada vez que tienes que hacer una acción, pero desde nuestra manera de entenderlo, o se expande, o lo único que hacemos es crear reductos pequeños, ¿no? De igualdad, y la igualdad metida en circulitos pequeños no es más que pequeños privilegios que no llegan a ningún lado, ¿no? Yo me voy a permitir que, aunque tenga esa perspectiva de la capital, llevo muchos años veraneando también en la sierra, ¿no? Y para mí también el que podamos, desde la Sierra de Aracena, ¿no? Y desde Aracena ciudad, tener más espacios es un logro, o sea, un objetivo a tener en cuenta, ¿no? Yo creo, también coincido con María Ángeles en que Aracena es un pueblo específicamente muy abierto, ¿no? Que las cosas cuestan poco, ¿no? En el sentido afectivo de la palabra, y eso se nota, ¿no? Se nota cuando vas a sus centros, ¿no? Cuando hablas con sus gentes y tal. La verdad es que no es peloteo, la verdad. Yo os digo cómo lo siento, ¿no? Lo estás viviendo así, sí, ¿no? Sí, bueno, digo cómo lo siento. Y ya es el segundo año que nos vemos además claro. Aquí, en una tertulia como esta, en la que, bueno, es verdad que hasta ahora no se habían planteado tertulias en ese sentido en Telearacena, y bueno, parece que esto es otro paso más, otro avance más, ¿no? Y bueno, fruto del trabajo de colaboración y de que Triángulo pues está ahí, está pensando en nosotros, pensando en Aracena, en su población y bueno, y trabajando. Y Ana, también me gustaría un poco hablar contigo. Hemos hablado del derecho a la diversidad, ¿no? ¿Qué hay que decir en este sentido? Bueno, yo creo que aquí ya nos metemos más en la parte más reivindicativa también, que será todo lo que esté en torno, ¿no? A la celebración también del Día Mundial. ¿Con los alumnos te refieres? Bueno, ¿cómo abordas con los alumnos el tema del derecho a la diversidad y un poco también en qué momento nos encontramos en ese sentido, ¿no? ¿Qué nos queda de logros todavía, ¿no? Yo, siendo psicóloga familiar, permitirme que me meta un poco en ese tema, ¿vale? Sí que pienso que muchas veces tenemos como un doble vínculo, como un doble pensamiento, actualmente todavía, en el que la sociedad sí que acepta verbalmente los matrimonios, pero quizás a un nivel más interior todavía nos falta ese empuje, ese paso todavía, porque sí que es cierto que... ¿Te refieres a la formación de familias? A la formación, ¿no? Familiar. Uh-huh. Sí que es cierto que a nivel, a lo mejor, en la sociedad, cuando tú hablas, sí se acepta, pero luego a nivel interno te das cuenta que todavía ahí queda un poco por hacer, porque se ve todavía la familia tradicional. Uh-huh. Y se pone eso un poco todavía de límites y de barreras ante que dos personas, sea cuales sea, se puedan unir, porque las identifican con roles, las identifican, no las identifican con los pilares fundamentales que es la familia, que es al final el apego, las relaciones afectivas. Uh-huh. Y eso da igual quien lo establezca, es decir, da igual que lo establezcan dos hombres, que lo establezcan dos mujeres, un hombre, una mujer, es que, o con identidades diferentes, da lo mismo si al final el desarrollo y la evolución de una relación interpersonal en el núcleo familiar es positiva y se establece un apego seguro. Eso yo creo que al final es lo principal y es lo que creo que desde mi punto de vista falta un poquito. Tampoco soy muy experta en este tema, yo lo digo desde mi posición y desde las experiencias en las que me puedo encontrar. Entonces, un poco es abrir también la conciencia de las personas a que no señalemos tanto, identifiquemos tanto,
sino es más la forma que tenemos de relacionarnos y comunicarnos a nivel familiar, no es otra cosa. Y quizá algunas veces nos compliquemos demasiado por ponerle nombre, y no hay que ponerle el nombre a tantas cosas. Creo que al final es eso, es el respetarnos, el tolerarnos, el tener una comunicación sana, recíproca, bidireccional, y creo que esos son los conceptos que hay que tener y que hay que remarcar. Raúl, ¿cómo lo veis desde Triángulo? Bueno, o sea, la legislación existe, o sea, el derecho existe, sí. ¿no? Porque bueno, creo que la ley ampara, ¿no? a cualquier modelo de familia hoy día, Claro. pero Sí. el derecho no está asumido todavía, ¿no? Socialmente, ¿no? Mira, cuando se fundó la fundación, hace unos cuantos años, yo no estaba ahí, no, no soy tan mayor, aunque casi. Pero bueno, cuando se fundó, el subtítulo que se le puso los fundadores, yo creo que tuvieron muy buen ojo, porque hablaban, decía Fundación Triángulo, por la igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Es decir, ya se veía que antes o después conseguiremos la igualdad legal, antes o después. Pero la igualdad social es la utopía en el horizonte, ¿no? Que nos va a costar, ¿no? Muchas décadas, ¿no? El día que lo consigamos, esta entidad habrá conseguido su objetivo fundacional y podrá cerrar sus puertas, ¿no? Bueno, pues esa igualdad social, que viene un poco también a colación de lo que está diciendo Ana, es permear en todos nosotros y nosotras toda esa conceptuación de lo que es la orientación sexual. A mí siempre hay una cosa que podría decir que me pone un poco nervioso, ¿no? Que es ver que muchas veces el discurso de la gente, ¿no? Pero la gente tiene buena intención, la gente es buena en general, ¿no? Y tiene buena intención cuando dice las cosas, ¿no? Entonces, cuando dice, no, yo no tengo ningún problema porque mi hijo sea gay o porque mi hermana sea lesbiana, ¿no? Y cuando te pones a rascar, ves que está repleto de roles, ¿no? De estereotipos, mejor dicho, de estereotipos sobre lo que en su imaginario esa persona cree que es una persona gay, es una persona bisexual, transexual o lesbiana, ¿no? Ese terminar de aterrizar lo que es una persona lesbiana, gay, bisexual y transexual quizás sea una de las últimas barreras. El día que eso termine de permear en nuestras cabezas, ahí habremos terminado. ¿Y por qué digo esto, no? Porque ser lesbiana solo y exclusivamente es que te gustan las mujeres. Ser gay solo y exclusivamente es un hombre que le gustan los hombres. No, ser transexual es sentirse de un género diferente al sexo al que has nacido. Y ya está. Y todo el resto de aditivos, como podríamos decir, ¿no? Que le ponemos alrededor, bueno, son parte de tu experiencia vital, que no es negable. Bueno, cuando le pones a un gay, ¿no? Que tiene mucha pluma, o que a una mujer lesbiana para ti es una persona más masculina, es parte de tu realidad vital, de lo que tú has observado, pero no es la realidad de la sociedad en la que convivimos, ¿no? Para los que estamos todo el día trabajando el tema, pues claro, nos damos cuenta que efectivamente cuando una persona tiene pluma, por ejemplo, por poner un caso muy, muy gráfico, el interlocutor que está delante reafirma su creencia, y es una creencia, ¿no? La reafirma una y otra vez. ¿Ves? Es gay, tiene pluma. ¿Ves? Es lesbiana, tiene pluma, ¿no? O es transexual y es así o asado, ¿no? Cuando no la tiene, bueno, pues como no estás cuadra, conociendo... es raro, ¿no? O es raro, dice, o lo obvias en tu imaginario, bueno, esto es que esa persona es X, no, es que esa persona es María. No, es que María es otra cosa. No, María también es lesbiana, ¿no? Y Lucas también es gay, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Por no poner tantos ejemplos, ¿no? Y es parte de esa diversidad, la que estábamos hablando, de esa diversidad de entender esta. Eso es una parte, pero faltan pues mucho, ¿no? Falta que permee, hay algunos recodos todavía legales que faltan, ¿no? En algunas normativas para mujeres lesbianas, ¿no? Por ejemplo, no por deciros una, ¿no? Las mujeres lesbianas todavía se tienen que casar, ¿no? Cuando una de las dos se insemina artificialmente y la otra
para poder ser la madre tiene que casarse, ¿no? En fin, es un galimatías. Sí. Cuando eso, por ejemplo... Son detalles que desconocemos, yo creo, claro. la ciudadanía en general desconoce, ¿no? O sea, como todavía hay resquicios legales pero sin embargo, que quedan por... Te vas a una pareja heterosexual y no. Claro. Es decir, sí, ¿no? sí. Una Imagino mujer... que si lo resaltas es porque claro. en la heterosexual no existe ese requisito legal. Efectivamente. Increíble. ¿No? Entonces, bueno, son algunas cosas, pequeñas cosas que... Esos logros se van a conseguir. O sea, sí, esos retos sí. Sí, ¿no? Poco a poco. Sí, los difíciles son los sociales, lo que has dicho, sociales. los prejuicios, las etiquetas, el imaginario, ¿no? que tenemos creado, ¿no? Que es muy interesante como lo has planteado, ¿no? Porque es que al final estos temas, si no se hablan de esta forma, yo creo que no paramos a interiorizarlos, a reflexionarlos en cómo yo actúo, ¿no? Como persona ante esta situación, ¿no? O ante estas personas, ¿no? En fin, es que al final es un cambio que se tiene que dar visualizándolo, ¿no? Y eso es lo bueno de cuando un ayuntamiento como el de Aracena, ¿no? Se pone y dice, bueno, aunque haga trabajo durante todo el año, nos vamos a centrar en 1 o 2 semanas en la que vamos a hacer un trabajo constante. A veces eso no lo entiende toda la ciudadanía. Pero ¿por qué hay que celebrar esto todos los años? Y parece mentira, todavía nos lo encontramos, ¿no? ¿Por qué hay que celebrar un día de las lesbianas, gays, bisexuales y transexuales? ¿Acaso se celebra el de heterosexual? Bueno, es que sobre el heterosexual y la heterosexual no hay clichés preformados, ¿no? Se puede ser heterosexual de 1000 maneras diferentes, ¿no? Las instituciones públicas se implican en demostrar, ¿no? Y en resaltar, invisibilizar, ¿no? Que las personas LGTBI son de todas esas maneras diferentes que se es heterosexual, de las mismas maneras diferentes que se es heterosexual, y eso necesita un trabajo y eso necesita una sensibilización, ¿no? Entonces es importantísima esa aportación, la verdad. Muy bien, además es muy interesante también que esto se hable así ya, con todas sus letras, otro avance que hemos tenido en nuestra sociedad, ¿no? Que pueda llegar a todos este mensaje. También es muy interesante que haya personas que están tan cercanas a la realidad, tan expertas, que nos lo puedan contar de esta forma, ¿no? María Ángeles, yo creo que es una gran oportunidad el poder abordar también el tema de la diversidad sexual, el derecho a la diversidad sexual y todo lo demás que hemos ido abordando aquí hoy, ¿no? Efectivamente, lo agradezco porque, como bien dice Raúl, la parte social, ¿no? La parte de que la sociedad acepte eso, pues somos nosotros, ¿no? Los educadores y las administraciones, en este caso el ayuntamiento, y entonces pues nosotros nos vamos a dejar en nuestro trabajo, ¿no? para seguir haciendo que la sociedad pues lo vea de forma más normal, ¿no? Normalizar este tipo de situaciones. Pues muy bien, bueno, pues yo creo que esta es nuestra realidad, tenemos que sentirla así, como nuestra realidad, y bueno, hay que normalizar lo que es normal también, ¿no? Que realmente todo esto al final es una manera también de conceptuar y de hablar que casi que tampoco se asimila, ¿no? Parece que no hablamos con naturalidad, ¿no? De este tema, de los temas de igualdad y de otros muchos, ¿no? Y bueno, hay que partir de ahí, de hablar abiertamente y de intentar que cada vez más pues haya una educación acorde, ¿no? a esa búsqueda de la igualdad en todos los sentidos. Hablamos de igualdad de hombres y mujeres, igualdad sexual, igualdad de raza, de condición y de todo, ¿no? En este caso, este es un ejemplo, ¿no? de la lucha por la igualdad, la del LGTBI, pero es un ejemplo que puede pues extrapolarse a todas las demás desigualdades, ¿no? Y casi que es la misma forma de luchar, ¿no? Yo creo que vamos todos en ese mismo camino, ¿no? Pues muchísimas gracias a Ana Calero, psicóloga, terapeuta familiar de aquí de Aracena, una suerte también contar con gente tan cercana, experta en estos temas. Raúl, que casi que es de Aracena ya, podemos decir, y de la Sierra, porque bueno, yo creo que estás muy, muy cercano aquí a nuestro entorno y cada año nos visitan no solo en torno al Día Internacional del LGTBI, sino que estás muy, muy en contacto también con el instituto, con nuestros jóvenes, en fin, eres uno más de nosotros. Y bueno, María Ángeles, concejala de Igualdad de nuestro ayuntamiento, yo creo que solo nos queda invitar a ese acto que nos queda todavía, ese acto más institucional que es el de mañana, a las puertas del ayuntamiento a las 12 del mediodía. Y bueno, el estar ahí es un símbolo, ¿no? Es un gesto
hay que estar en el día a día, en la educación, pero bueno, el estar ahí mañana también es importante, ¿no? Porque bueno, es un paso más que damos, ¿no? de hacer ver a la sociedad, ¿no? María Ángeles. Por supuesto, mañana a las 12 del mediodía nos concentraremos en las puertas del ayuntamiento y esperamos la presencia de todas las personas que quieran acudir. Y desde aquí pues aprovechar y agradecer a Raúl que esté de nuevo, no sé si mañana podrá estar aquí o no, y a Ana, por supuesto, sabemos que contamos con su apoyo y su asesoramiento constantemente. Bueno, pues mañana a las 12 en la puerta del ayuntamiento, lectura de manifiesto, volveremos a lucir la bandera arcoíris del LGTBI en el balcón del ayuntamiento, concentración, reflexión, encuentro, también es un día para eso, para convivir, encontrarnos, intercambiar impresiones, conocer a personas maravillosas como Raúl, que le conocimos en ese contexto precisamente el año pasado, y bueno, y por la noche también vamos a disfrutar de esa fachada de un edificio histórico de Aracena y emblemático como es el ayuntamiento, vestida con los colores del LGTBI, con la bandera arcoíris, en un día pues tan especial que se conmemora a nivel mundial, el día 28 de junio, Día Internacional del LGTBI. Bueno, muchas gracias a los tres por estar aquí y gracias a todos los que nos han seguido desde su casa. Esperamos que esta charla les haya servido pues para aclarar muchas ideas y para derrumbar muchos prejuicios también. Muy buenas noches y volvemos el próximo jueves en una nueva entrevista de la semana.